Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 9 de abril del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Este episodio en Galilea, fíjese usted el lugar donde comenzó nuestro Señor Jesucristo a hacer su ministerio y magisterio público. Bien, aquí están los discípulos, este episodio por supuesto después de la resurrección de nuestro Señor. No estaban los 12, aquí se nos menciona algunos, sí, estaba Pedro, estaba Tomás, el gemelo, el incrédulo, ¿no es cierto? Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 más se nos dice. Eran 7 en total, también es un número perfecto, 7. ¿Qué dice Pedro? Vamos a pescar, voy a pescar. Vamos contigo, dicen los otros, y fueron a pescar. Bueno, pero parece que no había mucha pesca. Habían tirado la red, no aparecían los peces, ya era de noche, y entonces están ahí ya desalentados. Y cuando amanece, en la orilla aparece alguien al amanecer, con un fueguito encendido, algo estaba haciendo, cocinando algo, y les pregunta a ellos que estaban en la barca, que no habían pescado nada, había sido infructuosa la pesca durante el curso de toda la noche. Fíjese, cada palabra, cada término hay que tomarlo aquí con mucho cuidado, porque tiene un sentido muy profundo y en el contexto le da sentido a las otras cosas que tienen después finalmente un sentido docente muy directo para aquellos que lo reciben. Y el que estaba en la orilla, ¿qué les dice? Muchachos, ¿tienen algún pescado? ¿Cómo pescaron algo?
y no habían pescado nada en realidad. Durante la noche nada habían pescado. Entonces, ¿qué les dice el enigmático señor que estaba en la orilla? Tire la red a la derecha de la barca, a la diestra. Tira la red y ¿qué pasa? Se llenó de peces, pero a grado tal que no podían levantarla con el peso que esta red tenía. Y entonces Juan le dice a Pedro, fíjense una escena que bastantes veces se repite, Juan y Pedro, los vemos juntos muchas veces, Juan y Pedro, el más joven y el que sería el Pedro, el jefe del colegio apostólico. Es el Señor, le dice. Y Pedro no duda, en cuanto a esto se lo dice Juan, se lanza al agua, no estaba muy lejos de la orilla, desnudo como estaba, se pone la túnica y se lanza al agua. Con la red llegan ahí y cuando llegan se encuentran con el Señor, claro. Los estaba recibiendo, los estaba esperando para comer. Los estaba esperando para comer. Traigan esos peces, algunos de los peces. Los que llevaban, los que habían pescado. Fíjense, eran 153 peces. Claro, usted me dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Porque en definitiva sí, fue una pesca infructuosa, es raro, porque eran pescadores de oficio, ¿no es cierto? Y sin embargo no se les ocurrió. Precisaron el consejo, la dirección de alguien que los orientó, que les hizo ver que estaban equivocados en lo que estaban haciendo y que era para otro lugar donde tenían que tirar la red, en este caso. Y cuando lo hicieron conforme a la indicación que les dio aquel que les dio el sabio consejo, entonces obtuvieron el fruto, el éxito. Uno dirá, esto lo podemos trasvasar, ¿no es cierto?, digamos espiritualmente, frente a un hecho que está relatado de un modo que uno no dudaría. Claro está, el Señor resucitado con todo el poder se dirige a los suyos, a los que ama, les indica para que tengan éxito en una gestión, pero simplemente ¿para qué? Para que tengan peces, que les vaya bien en la pesca. Algo más nos quiere decir, ¿no es cierto? Y siempre lo que nos quiere decir el Señor es algo para la vida. ¿Cuál es el alimento que tenemos aquellos que confiamos y seguimos a aquel que nos da siempre la enseñanza, el consejo, la respuesta sabia en el momento oportuno para que la eficacia sea plena? Nos hizo pescadores de hombres, ¿no? Ya eran pescadores de peces, ahora somos de hombres. ¿Y qué tal va la pesca? ¿Manejamos con habilidad la palabra del Señor? ¿Confiamos en el Señor, en su palabra? ¿O hacemos muchas veces aquello que nos parece mejor a nosotros? ¿Hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad nuestra? Aún estando en fe. Claro, reconocemos, y lo hemos hecho en el tiempo de Cuaresma particularmente, que mezclamos a veces, y sobre todo en los primeros años de nuestro apostolado, sí, mezclamos cosas que convienen y que no convienen en el Señor. Mezclamos la voluntad de Dios con la propia voluntad, pero el alimento verdadero, abundante, es el que procede de la voluntad de Dios en nosotros al cumplirla. Ese es el verdadero alimento. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Tenían alimento si seguían su propio criterio y el propio camino, pareciera que no aparecía pesca. Estaba la red vacía. Cuando siguieron la orientación de la palabra del Señor, ahí apareció la pesca. Ahí apareció el alimento, ahí apareció el fruto, ahí se mostró el poder del Señor resucitado en cada uno de nosotros. Un poder que es eterno, permanente, que nunca deja de estar y que siempre nos acompaña. En el amanecer estaba el Señor ahí. Mire, estaban en la noche, otras veces estaban haciendo lo propio de ellos.
Todavía estaban haciendo esto, oficio habitual en ellos, pero en la noche, en las tinieblas. Y ahí no hay fruto, hermanos. A la luz de la palabra, a la luz de la vida del Señor en nosotros, aparece el fruto para la vida, el alimento que sacia. Y esto fue lo que comprobaron una vez más estos discípulos, que ya no estaban con el Señor como habían estado, pero el Señor no dejaba de estar con ellos. Ahí estaba la palabra, el consejo, la enseñanza del Señor. Ahí los aguardaba el Señor resucitado. No los dejó solos. Prometió estar con ellos hasta el fin de los tiempos, y ahí estaba. Y en el momento en que lo necesitaron, el Señor nunca nos falta. El Señor resucitado ahora está con el Padre, pero desde allí nos sigue enseñando, aconsejando, consolando, dando siempre la palabra, la indicación. Pero hay que mantenernos en el camino del Señor. Y entonces cuando nos equivocamos tantas veces por hacer nuestra propia voluntad, siguiendo criterios propios, entonces nos metemos otra vez en la noche del alma y empezamos a errar. Nos metemos en caminos que no son los del Señor. Ahora cuando el Señor nos dice no, vuelvan a la derecha, ahí sí, Él está a la diestra, a la derecha del Padre. Ahí viene el poder del Señor. Ahí aparece el fruto. Ahí lo ven ahí los discípulos. Y reconocen al Señor. Lo reconocen. Está ahí. Ha resucitado, sí, claro, también nosotros, cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando que como en uno de los evangelios que nos decía el Señor que somos cabeza dura, o sea, en este evangelio, o sea, se vuelve a aparecer por tercera vez y los discípulos, como muchísimos de nosotros, somos incapaces de creer en Jesús resucitado. Y eso nos cierra la mirada, no nos permite verle. Pero Él, en su infinito amor y misericordia, insiste hasta que, como el discípulo amado, nos damos cuenta que el Señor está a nuestro lado, sirviéndonos como siempre le sirvió a los discípulos. Siempre a nuestro lado, Patricia, y más aún, más todavía en el momento de la dificultad. Porque el único que puede resolverlo es el Señor, y lo resuelve con la palabra del consejo sabio, la palabra de la vida. Eche la red a la diestra, no se olvide, a la diestra, en el favor de Dios. La mano de Dios siempre activa en nosotros, para nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Y, Señor, pedimos tu bendición para este día, para este grupo cristiano que siempre está al pie de tu palabra, Señor, sentado a la mesa de tu palabra. Señor, pedimos tu bendición, tu palabra de amor y consejo, tu palabra de revelación y vida. En tu nombre lo hacemos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.